El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista, uno de los autores, el autor de uno de los 4 evangelios, y es un personaje que fue discípulo de San Pablo. Él no fue de los 12 apóstoles, sino que es un apóstol de segunda o en cierto sentido casi tercera generación, en el sentido de que no fue ni de los 12, sino que más bien fue de la época posterior o junto con San Pablo. Entonces él nos transmite el Evangelio de una manera muy interesante, porque no solamente escribió el tercer evangelio, el que llamamos tercer evangelio, sino que también escribió los Hechos de los Apóstoles, que es como una continuación. Primero el Evangelio de Jesucristo y después el Evangelio del Espíritu Santo, es decir, cómo el Espíritu Santo que nos mandó Cristo sigue haciendo presente al Señor en el mundo a través de su iglesia, a través de sus apóstoles, y Jesús sigue vivo y presente, actuando, sigue predicando, sigue haciendo milagros, ahora ya no solo en el territorio de Palestina, sino en todo el mundo, porque la iglesia llena de Espíritu Santo desde el día de Pentecostés no ha dejado de cumplir su misión. Y en cierto sentido, hoy el Evangelio, que también es obviamente tomado de Lucas, pues nos narra ese mandato del Señor de ir y anunciar el Evangelio. Algunas cosas interesantes sobre San Lucas y lo que él nos transmite, además de esto que hemos dicho ahora, de que él es el autor también de los Hechos de los Apóstoles y cómo es una unidad. Bueno, pues, por ejemplo, él es el evangelista que más nos habla sobre la oración de Jesús. Él le da mucha importancia. Es un hombre muy espiritual que habla mucho sobre la oración de Jesús y nos está continuamente recordando que Jesús tenía su fuerza principalmente en su espiritualidad y en su oración, y por tanto a través de eso nos anima a nosotros a también ser personas de oración, cristianos orantes, porque un cristiano que no es orante, sino que simplemente cumple algunas normas, ciertamente no podrá llegar muy lejos en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida cristiana. También podemos decir que es el autor de los evangelios que más habla sobre el Espíritu Santo. Constantemente nos recuerda al Espíritu Santo, y aunque todos los evangelistas lo mencionan de un modo u otro, pero él es el que más nos habla sobre la fuerza del Espíritu Santo, y como hemos dicho también en los Hechos de los Apóstoles de manera clarísima. Él experimentó en su vida al Espíritu Santo y por tanto es uno de los grandes promotores de la devoción al Espíritu Santo y de la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. También otro hecho es que Lucas en su evangelio es el apóstol, o podemos decir, el apóstol entre comillas, no era de los apóstoles, pero es el gran predicador de la misericordia, el evangelista de la misericordia. Sobre todo por el capítulo 15 de su evangelio, donde nos narra las famosas parábolas de la misericordia que solo él narra,
que son la oveja perdida, la moneda perdida y sobre todo el hijo pródigo, que él es el único que nos narra esa parábola. Luego hay otras parábolas que él también nos narra, como por ejemplo, que son exclusivas de él, como la del buen samaritano o como la del rico Epulón, por poner dos ejemplos, y que nos muestran que no solamente es el apóstol o el evangelista de la misericordia, sino que también es el evangelista de los pobres. Él está constantemente preocupado por los más necesitados y es alguien que no solamente interpreta el tema de la pobreza espiritual, sino también insiste mucho en la justicia social, es decir, en la caridad con los más necesitados materialmente. Y por tanto, pues estas son algunas características del Evangelio según San Lucas, que además es el que estamos escuchando estas semanas durante los días entre semana. Hemos estado escuchando principalmente los evangelios tomados de este evangelista. Y hoy le pedimos al Señor, por intercesión de San Lucas, que todos estos valores que este evangelio nos narra, que este amor a los pobres, este amor al Espíritu Santo, este amor a la oración, este recibir la misericordia del Señor por nuestros pecados, todo esto y otras muchas cosas más del Evangelio entren en nuestro corazón y de verdad sean parte de nuestra vida y seamos verdaderos anunciadores del Evangelio de Cristo, especialmente con estas características que hemos mencionado. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.